Con este envase de plástico de jabón vamos a hacer una preciosa manualidad de decoración para la cocina. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Esta es una manualidad sencilla y fácil de hacer, y lo mejor de todo es que está hecha con materiales reciclados. Voy a reutilizar este envase de plástico pequeño, tipo cesta, donde vienen las cápsulas de jabón o detergente de la ropa. Lo primero que voy a hacer es quitarle esta parte de afuera de cartón. Me encanta este envase porque tiene forma como de cesta. También voy a quitar la parte superior, es decir, todo lo que es la tapa con su base, aunque si tú prefieres lo puedes dejar. Todo depende de para qué quieras hacer esta manualidad. Para lo que yo voy a hacer no necesito la tapa. De todas formas la voy a guardar por si se me ocurre hacer algo con ella. Déjame en un comentario si se te ocurre qué manualidad podemos hacer para aprovechar la tapa. Como ves, el envase tiene una forma o un diseño con relieve. Esto es lo que más me gusta. Pero esta parte de aquí, lo que es el borde, lo voy a tener que recortar, pero solo en la parte de atrás. Si quieres, incluso lo puedes lijar un poco. Para forrar y decorar el envase voy a utilizar estas lindas servilletas. Son servilletas de papel con un precioso estampado de rosas de diferentes tamaños. A la servilleta le vamos a quitar o separar las capas de papel que traen. Algunas traen 2 y otras traen 3. Nos debe quedar por un lado el papel estampado y por el otro el papel blanco. Vamos a empezar por pegar el papel blanco, una capa. En un envase vamos a preparar un poquito de pegamento o cola blanca, cola de carpintero, a la que le vamos a echar un poquito de agua. Antes de pegar la servilleta voy a cortar un poquito por debajo, dejando unos 3 o 4 centímetros de más. Aplicamos la mezcla del pegamento en el centro del envase, porque queremos ir pegando la servilleta desde el centro poco a poco, ya que tenemos que ir presionando con el pincel para que la servilleta quede con la misma forma del relieve del envase. Vamos aplicando la mezcla y pegando la servilleta con ayuda del pincel, pero con mucho cuidado para no romper la servilleta. Y así hasta cubrir todo el envase. Por delante, por los lados, por detrás no hace falta, y por debajo un poco, como 1 o 2 centímetros. Dejamos secar durante varias horas para poder seguir trabajando en la decoración del envase. Una vez se haya secado bien, vamos a pintar encima de la servilleta. Yo lo pintaré con pintura a la tiza o chalk paint en color blanco, porque el estampado de mi servilleta tiene el fondo blanco. Con un pincel vamos a ir pintando por la parte por la que hemos pegado la servilleta. Debemos ser bien generosos con la pintura para cubrir toda la superficie. Quiero que quede todo completamente blanco. Aplicamos una capa de pintura por toda la superficie y dejamos secar, pero si hiciera falta le puedes aplicar una segunda capa de pintura. Dejamos secar un rato, aunque esta pintura te digo que se seca bastante rápido. Yo lo voy a dejar así, con una sola capa de pintura es suficiente, pero si te hace falta le puedes poner una segunda capa. Ahora lo vamos a decorar con la servilleta de papel. Para cortar la servilleta te recomiendo que no uses la tijera. Para que el decoupage quede bien es mejor rasgar el papel por el borde del dibujo. Dejando medio centímetro aproximadamente será suficiente. Cortar la servilleta es muy fácil, tan solo aplicamos un poquito de agua con un pincel pequeño, pero apenas que esté húmedo. Así vamos rasgando la servilleta por la parte que está mojada. Voy a hacerlo alrededor de todas las rosas para sacar estas piezas. Esta pieza grande que la dejaré en el centro y las otras pequeñitas las pondré a los lados y por el borde. Puedes utilizar un estampado parecido o el que consigas. Para pegar el papel vamos a hacer exactamente lo mismo, aplicamos un poco de la mezcla y de la misma manera te recomiendo que empieces por el centro. Es decir, ponemos un poco de la mezcla del pegamento con el pincel encima del envase y ponemos la servilleta encima. Pasamos el pincel con cuidado para que el papel se pegue con la misma forma del relieve que tiene el envase.
Poco a poco vamos poniendo un poco de pegamento y vamos pegando la figura hasta pegar toda la pieza. Aprovecho este momento para invitarte a que visites mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. ¡Qué bonito! Me encanta cómo se ve. Ahora vamos a ir pegando las piezas pequeñas. ¿Qué te parece? ¿Te está gustando esta técnica? ¿A que es facilísimo? Coméntame si alguna vez has trabajado con esta técnica o si lo harías de una manera diferente. Terminamos de pegar las piezas pequeñas. Me encanta cómo se ve. ¿No te parece? Es un trabajo lindo y delicado para decorar nuestra casa, para vender o regalar. Voy a esperar que se seque bien, preferiblemente durante algunas horas. Y una vez que se haya secado, lo puedes dejar así o aplicarle una capa de barniz para darle un mejor acabado y al mismo tiempo proteger el trabajo. Yo voy a utilizar este barniz casero. Me gusta porque le va a dar un acabado ligeramente brillante, más como satinado, y es completamente transparente. Te recomiendo que cuando estés aplicando el barniz, intentes aplicarlo de una sola pasada, para evitar que la servilleta se pueda desteñir. Lo dejamos secar durante algunas horas. Mira el brillo que tiene, además de que ayuda como a resaltar los colores. Me parece que en sí los colores quedan como más intensos. Como un último toque decorativo, le voy a pegar esta cinta de cuadros en un tono rosado oscuro. Si prefieres, lo puedes dejar sin la cinta, o ponerle la cinta y también ponerle un pequeño lazo o lazada. Decóralo como más te guste. Me gusta mucho cómo se ve con la cintita a cuadros. Le da ese toque especial perfecto para la decoración en la cocina. Ahora viene la segunda parte de la manualidad. Voy a hacer un molde o plantilla con la forma y el tamaño como si fuera una tabla de madera, de estas que se usan para cortar. Si quieres tener este molde o plantilla, puedes buscarlo en mi blog crearyreciclar.com. Cortamos 2 piezas iguales de la caja de cereales y luego otras 2 piezas de un cartón más grueso. O si lo quieres hacer más grueso, le puedes poner una tercera capa de cartón grueso. Luego de una cartulina blanca voy a recortar igual 2 piezas, pero en este caso la segunda debe ser 1 o 2 centímetros más ancha que la plantilla original. Es decir, le debe sobrar 1 centímetro por todo el borde. A todas estas piezas le vamos a cortar el huequito que hemos puesto en nuestro diseño en la parte de arriba. Para cortarlo con el cartón grueso, te puedes ayudar con una aguja gruesa o un pincho como este. De esta forma te ayudará a hacer el círculo más perfecto y será mucho más fácil después cortarlo con el cúter o el bisturí. Recuerda que tu apoyo es muy importante para mí, es por eso que si te gustan mis ideas, te pido que me regales un me gusta, me escribas un comentario y me ayudes a compartir mis vídeos con tus amigos por las redes sociales. De esta forma enseñaremos a más personas a crear y reciclar. Vamos a pegar las piezas empezando por el cartón grueso, luego las cajas de cereales por ambos lados, porque yo quiero que la tabla quede como bien gruesa, resistente y al mismo tiempo quede recta. Si ponemos pegamento por un lado y solamente trabajamos un lado, podemos correr el riesgo de que el cartón se doble un poco. Ese es un truco para que siempre te quede recto. Ahora le vamos a pegar la cartulina blanca, pero la que hicimos un poquito más ancha que la otra. Esta cartulina es más grande porque con lo que sobra vamos a cubrir todo lo que es el borde de la tabla. Para pegar bien lo que es el borde, yo prefiero cortar todo lo que sobra como haciendo unas pequeñas pestañas. Sobre todo por la parte que es curva, haremos las pestañas como más pequeñitas.
así es mucho más fácil doblar y pegar la cartulina. Y haremos lo mismo en el hueco también. Realmente esta cartulina blanca yo la estoy poniendo porque la tela con la que voy a decorar después la tabla es un poco transparente. Y si le pongo una base que sea blanca, pues el color va a resaltar un poco más. Si tú prefieres forrar la tabla con otro tipo de material o pintarlo o simplemente utilizar una tela que no se transparenta, puedes saltarte el paso de poner la cartulina blanca y solo usar el cartón grueso y luego forrar o pintar y también por detrás para darle un acabado impecable. Con la tijera vamos a cortar toda esa cartulina que sobra hasta dejarla a ras con el borde. Perfecto, recuerda que por ahora solo hemos puesto la cartulina blanca de un lado, porque este es el lado ahora donde vamos a poner la tela que yo escogí. Yo voy a reutilizar este trozo o retazo de tela de algodón a cuadros en color rosado y blanco. Esta tela era de un vestido de cuando mi hija era pequeña. El trozo de tela que cortamos debe ser del tamaño de la tabla, pero dejando suficiente tela a los lados como para llegar a los lados y a la parte de atrás también. Ponemos suficiente pegamento en el cartón para que la tela quede bien pegada, sin pliegues, burbujas o arrugas. Te puedes ayudar con los dedos y estirar la tela para que quede bien aplastada. Terminamos de poner pegamento y pegamos toda la tela. Doblamos la tela hacia atrás y la pegamos. En la parte de las curvas de la tabla debemos hacer unos cortes a la tela para que se pueda amoldar a la forma redonda. Y en esta parte vamos poniendo el pegamento y vamos doblando. Así vamos a ir doblando y pegando toda la tela y cortando cuando haga falta. No nos olvidemos también de cortar la tela en el centro del hueco para meter la tela hacia adentro, de la misma forma como hicimos con el cartón y la cartulina. En esta parte, si quieres, la puedes cubrir con una cinta o la puedes pintar. Para impermeabilizar un poco la tela, la vamos a barnizar con el mismo barniz casero con el que protegimos el trabajo de la cesta de plástico. Este barniz lo hice con silicona líquida. Si quieres aprender cómo se hace, en la descripción del vídeo y en el primer comentario te dejo un enlace a ese vídeo. El barniz, además de darle un buen acabado a la tela, la va a proteger, va a realzar el color de la tela y será mucho más fácil para limpiar luego. Ponemos suficiente barniz por toda la tabla, menos por esta parte que es donde voy a pegar la cesta. Así también les puedo mostrar la diferencia del color. Una vez que le hemos aplicado el barniz, el color rosa como que se realza, como que se oscurece un poco. No nos podemos olvidar de pegar en la parte de atrás la cartulina blanca para así cubrir toda la tela que sobró. Y como último detalle y para darle un toque decorativo bonito, le pegamos la misma cinta de tela de cuadros rosado que utilizamos en la cesta por todo el borde de la tabla. Puedes utilizar una cinta como esta o cualquier otro tipo de cinta decorativa. Para finalizar, pegamos la cesta plástica en la tabla, centrada en la parte de abajo, de manera que si queremos podemos ponerlo de pie y así se sujeta entre la cesta y la parte baja de la tabla. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? A mí me encanta, me parece una manualidad preciosa. Puedes ponerle más detalles decorativos. En esta parte una cinta, un lazo. En esta parte le puedes pegar unas letras. Todo depende de lo que vayas a meter en la cesta o para qué lo quieras hacer. Fíjate que es una idea sencilla, con muchas funciones y que gracias al huequito que le pusimos arriba también, si quieres, la puedes colgar.
o dejarla de pie porque se sostiene perfectamente. Coméntame cuál de las dos formas te gusta más. Así la podemos colgar de la pared y poner, por ejemplo, las especies en la cocina, el salero o los condimentos. ¿Te parece una buena idea para utilizar así en la cocina? A mí me parece perfecto, además que se ve súper lindo. Y como le pusimos esta capa de barniz, es mucho más fácil de limpiar. ¿Para qué otra cosa se te ocurre que podemos hacer algo así? Mira qué bello se ve con unas flores que puede servir para decorar tu casa o como centro de mesa para, por ejemplo, una fiesta, cualquier celebración. Lo bueno es que al ser de plástico puedes poner flores artificiales o flores naturales con un poco de agua. Puedes hacerle una tabla como esta o cualquier otro diseño diferente. Incluso puedes poner dos cestas, una por delante y otra por detrás, así puede quedar como un centro de mesa. O recuerda que si quieres también puedes utilizarlo contra la pared, colgarlo con un clavo, ponerlo por ejemplo en el baño con flores aromáticas o por ejemplo como cesta para las pinzas de la ropa. ¿Qué otra idea se te ocurre? Me encantaría que me escribieras en un comentario si crees que este tipo de cesta sirve para otras cosas, si lo harías de una manera diferente o lo que me quieras escribir. Así también ayudaremos a otras personas. Y ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo te pido que me regales un me gusta, me escribas un comentario, compártele el vídeo a tus amigos por las redes sociales. Recuerda que puedes visitar mi blog crearyreciclar.com. En mi blog tienes la plantilla, si quieres utilizar el mismo molde, los materiales, la información completa y el paso a paso de cómo hicimos esta idea y todos y cada uno de los tutoriales que puedes encontrar aquí en mi canal de YouTube, que son más de 500 vídeos y muchísima información adicional que estoy segura te servirá de ayuda. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de mis ideas. Muchísimas gracias por el apoyo y como siempre, nos vemos en el próximo. ¡Chao!